¿En cuál te habías quedado? ¿En las static o más atrás? Esto. Bueno, arranquemos desde ahí. Yo lo que decía es que las variables se hace un cast automático sin problema a una constante, pero no al revés. O sea, una variable es un caso particular de una constante, aunque la lógica diga lo contrario. ¿Sí? Entonces, si ustedes no manipulan en una función, no manipulan los valores, pueden recibir constantes o las declaran como constantes, y si pasan variables no va a haber ningún problema. Pero al revés sí. Si ustedes piden variables, o sea, si esta función no pide constantes y recibe constantes, se va a quejar. Porque si la función pide variables, es porque se supone que altera los valores. El C no se fija si realmente ustedes acá hacen una asignación, y si son consistentes, que acá hagan una asignación y que acá pidan lo que corresponde. Pero sí se fija que lo que le están pasando corresponde a una memoria solo escritura, de solo lectura, y que cuando traten de asignarle el valor, ustedes dicen que lo están haciendo, no se va a asignar el valor. ¿Se entiende? Entonces, si una función pide una constante y ustedes pasan una variable, no hay problema. Si una función pide una variable y ustedes pasan una constante, sí hay un warning. ¿Sí? Y si no le dan bolilla a ese warning, probablemente en algún momento se hayan olvidado de que necesitaban una variable en ese caso y algo no anda y van a dar vuelta mucho tiempo buscando por qué no anda, y es por una de esas pavadas. ¿Sí? Si les sirve de consuelo, las funciones de NXP, de la librería de soporte de NXP, están mal declaradas. Entonces, cuando ustedes quieren mandar por el puerto serial una cadena de caracteres que está guardada en flash, se queja. Porque la función de transmisión no pide constantes. Obviamente no modifica nada, lo transmite, pero no está calificada con const. Entonces ustedes ponen una cadena en flash, la quieren transmitir y tiene un warning. Y el warning es porque la librería de NXP está mal declarada. La de recepción sí necesita una variable, porque necesita un buffer donde pueda escribir, pero la de transmisión no. La de transmisión debería pedir una constante. ¿Sí? Esos son detalles tendientes a que el código que escriban, o sea, yo les tomaba el pelo a ellos, se puede compilar de dos formas: sin warning o mal. ¿Sí? Si no tienen por costumbre eliminar todos los warnings en el proceso de compilación, es imposible buscar los 4 nuevos entre 50 que vengo arrastrando. Entonces, hay solo 2 políticos, no le doy bolilla a los warnings y no les presto atención, y cuando algo no anda, me venía avisando hace rato y pierdo mucho tiempo buscándolo, o hago todo lo que esté a mi alcance, o sea, hago todo lo que haga falta. Eventualmente a veces eso implica buscar en 2 horas en internet cómo se saca un warning en particular, pero hago todo lo que haga falta para que no haya ninguno y los saco. Bueno, algunos de esos van a tener que hacer ese tipo de cosas para poder sacarlos. O hacer cast y decirle, yo sé que en este caso tomarlo como si fuera variable y no pasa nada. ¿Sí? O sea, hacer un cast al mismo tipo de datos sin la palabra const para que el paso como parámetro lo acepte. Pero esos cast les pueden hacer que la manden a la función de recepción en lugar de la transmisión y no reciban las cosas porque efectivamente no se pueden escribir. ¿Sí? Cuando ustedes modifican la variable. Si ustedes no modifican las variables en las funciones, deberían de usar siempre const por defecto. O sea, cualquier parámetro que ustedes reciban que no lo modifiquen, deberían de tomar la costumbre de calificarlo const. Como cualquier función que no esté en el H, deberían de tomar la costumbre de calificarla static, que es una costumbre que nadie tiene en general. ¿Sí? O sea, todo lo que no está en el H debería tener estática adelante. ¿Para qué? Para que nadie lo pueda usar. Cuando declaro como argumento una variable, no le pongo const, la pongo como variable. Eso implica que adentro de la rutina puedo modificar a ese valor.
¿De qué tipo de variable estamos hablando? Una int. ¿Simple o compuesta? No sé cuál es la diferencia. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre un tipo de dato simple y un tipo de dato complejo, estructurado, compuesto, como le quieran llamar? Tipo de datos simples son los enteros, los caracteres. Los que ocupan un lugar, por decir de alguna forma. ¿Sí? Los tipos de datos compuestos son las estructuras de datos, son los vectores que ocupan n lugares. ¿Sí? Los tipos de datos simples, los tipos de datos complejos se tratan distintos en C. ¿Todos recuerdan cómo se pasan los parámetros a una función en C? Lo dijeron en programación 1. C pasa los parámetros por valor. Siempre. Por eso usan punteros cuando necesitan pasarlos por referencia. Entonces, si el tipo de dato es un int, no importa si lo haces conto o no, porque él lo copia. O sea, si la variable, volvamos acá, si esto no es un puntero, si esto es int a, y a tiene el valor 10, él no pasa la dirección de memoria de a, pasa el valor 10. ¿Por qué? Porque lo que hace en realidad es agarrar el registro R0 del córtex, escribir el valor 10 que tenía la variable, y la función acá lo lee del valor R0. Entonces es una copia. ¿Sí? Valor local. Pará. Sigamos tirando de eso y después vamos al cosa. ¿Sí? Entonces, la única forma de manipular A es con punteros. Si yo necesito que A cambie en el programa principal, tengo que pasar la dirección de memoria donde está guardada A. No hay otra forma. Por eso pongo un puntero, que es la dirección de memoria, y paso el aspersa. ¿Sí? Y estoy pasando por valor la dirección de memoria. Entonces después voy a esa dirección y la escribo. ¿Sí? Si es int a Si es int A. y lo llamo, copia valor de a de donde esté llamando y en la función crea una local que le asigna el valor. A los fines prácticos, sí. Y si modifico a, se modifica ahí nomás. Exactamente. Bien. Claro. Bien. Exactamente. La copia. Y con los punteros pasa lo mismo. O sea, hacer el const de este lado hace que A sea un puntero constante. Quiere decir que yo no puedo mover el puntero. No puedo hacer A más. Pero como el puntero A este es una copia de este, tampoco pasaría nada si lo muevo a A dentro de la subrutina. El problema es lo que haga en asterisco A. Porque ahí sí estoy tocando a la variable del programa principal. Detalle significativo, yo agregué un par de diapositivas de lo que teníamos y una de ellas son las estructuras. Las estructuras, si ustedes ponen struct pp a o struct timet a, las estructuras se copian. No se copian en los registros porque no entran, claramente se copian en el stack. Pero C sí copia las estructuras y las estructuras no ocupan un byte. Entonces, se pueden pasar estructuras por valor. Va a tener el mismo comportamiento que estamos diciendo en la variable. Yo modifico la estructura y no la veo modificada en el programa. Pero perdí un montón de tiempo en la copia y en la vuelta. Razón por la cual, si bien puedo, nunca lo debería de hacer. Las estructuras las debería pasar siempre por referencia, es decir, con un puntero. Los vectores no se pueden pasar por valor, no existe, porque los vectores ya son punteros. ¿Sí? Si te deja poner ahí int a y entre corchetes 10. Sigue siendo un puntero. Bien. Hacer A corchetes es exactamente lo mismo que hacer asterisco A. Y de hecho, vos podés acá recibir, o sea, podés hacer todo esto. Mira, vamos a escribirlo, que va a ser más fácil. Pero si vos modificás adentro de su rutina, Modificás el vector. El vector es un puntero, no hay solución. Ahí no hay copia. Vos podés hacer
Vos podés hacer esto y después adentro sin ningún problema. O sea, en la declaración lo ponés como A corchete y adentro en la línea ponés A asterisco y en la línea abajo podés poner A sub 2 sin ningún inconveniente y podés hacer la mezcla que se te ocurra de eso. Y podés hacer también A corchete es un puntero. Y si entre corchetes hay un número, lo mismo sigue siendo el puntero. Sigue siendo un puntero, porque en realidad el número que está en el corchete es hasta dónde te podés mover con el puntero. Si le pongo un número, lo limito. A ver. ¿La función hasta dónde le pueden navegar? En realidad no le da bola, creo. Pero podría, te puede tirar un warning diciéndote, pará, me dijiste que tenía 5 posiciones y estás en la posición 7, estás haciendo algo mal. Pero técnicamente funciona. Esto es la memoria. Un vector es A0, A1, A2, A3 en direcciones consecutivas de memoria. Siempre en direcciones consecutivas de memoria. A es un puntero al primer elemento o la dirección de memoria donde está almacenado el primer elemento. Esto es A. Asterisco A es lo mismo que A sub 0. Porque asterisco A es andar a la dirección de memoria A y fíjate qué hay en ese lugar. Y A sub 0 es, tomando A como inicio del vector, buscar en la primera posición. Es lo mismo. A sub 2 es lo mismo que a A sumarle 2, suponiendo que son bytes, después arreglamos a qué apunta el puntero, y en esa dirección operar. Puedo hacerlo como A sub 2 o puedo hacer como A más 2, asterisco. Y es totalmente intercambiable. Entonces, lo puedo declarar de una forma o lo puedo declarar de otra. Si yo acá pongo A sub 7, lo que le estoy diciendo es, esto llega hasta el 7 o el 6. Acá, en la dirección que sigue, ya lo que está es cualquier otra cosa. Que no sé qué es, no te deberías meter ahí porque ya se te acabó el espacio que yo te asigné. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podría suceder? Que si vos pones A sub 6 y después pones acá A sub 7 o A sub 8, te diga, che, te está saliendo del límite que pusiste. Algo que no hace es comprobar si acá vos dijiste A sub 6, si cuando lo llamás, el que le estás pasando tiene 6 lugares. ¿Sí? Porque en realidad pasa un puntero. El límite no queda guardado en ningún lado en el momento en el que se compila. Cuando se compila, lo que se compila es simplemente pasar la dirección. ¿Sí? Entonces, si vos pones un límite, ese límite solo puede ser efectivo en los errores que vos cometas acá, pero no va a ser efectivo en los errores a la llamada. ¿Sí? Bien. Ahora, si esto es int y esto es un procesador normal, un int ocupa 4 bytes, pero cada dirección de memoria almacena un byte. Entonces, de acá a acá hay 4 direcciones de memoria, porque esto que es un int ocupa 4 bytes, pero cada byte tiene una dirección individual. ¿Sí? Si esto está en la dirección 1000, esto va a estar en la 1004. Si fuese un char, estaría en la 1001. Y si fuese un short int, estaría en la 1002. ¿Sí? Cuando ustedes hacen int A o int 16A o int 8A, él se encarga del factor de tamaño para decir, si querés ir al segundo elemento, lo tenés que multiplicar por 2 y tenés que sumar 4 direcciones. O sea, para ir de acá a acá, vos tenés que hacer la cantidad de elementos por el tamaño de cada elemento. ¿Sí? Cuando ustedes declaran un vector, él lo hace automáticamente.
Cuando ustedes declaran un puntero, depende de la declaración del puntero también. Si el puntero es un int asterisco, cuando ustedes hagan a más, se va a mover una posición, que son 4 direcciones. Pero si el puntero es void, o sea, no sé a qué, son direcciones de memoria no calificadas. Por lo tanto, se va a mover una dirección siempre. ¿Sí? Entonces, si el puntero es uint, o sea, si están usando un puntero que apunta a lo que ustedes tienen, o sea, el puntero es a uint 8 y ustedes tienen uint 8, se mueven uno y salta una posición. Salta una dirección de memoria y salta un elemento. Si el puntero es a uint 16, mueven una posición, mueve 2 direcciones de memoria, pero salta un elemento. Pero si el puntero es void, se mueve una dirección de memoria porque no sé a qué cosas estoy apuntando. ¿Sí? Entonces, cuando hacen más en los punteros, el puntero se desplaza el tamaño de lo que está apuntado. ¿Sí? Y no es lo mismo la declaración de un puntero int, a una estructura o a lo que sea. ¿Sí? Cuando hacen a igual a más 2, creo que también desplaza 2 elementos. Si ustedes quieren mover, o sea, si ustedes tienen un puntero a algo y lo quieren mover X bytes, lo tienen que hacer en un cast a un puntero void, y ahí sí lo pueden mover X direcciones de memoria. ¿Sí? Cuando se meten a manipular memoria, a veces tienen que desplazarse 16 bytes en un puntero que apunta a otro tipo de cosas, y hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda de lo que ya habíamos visto? Bueno, yo agregué 3 o 4 diapositivas de un tema que también es medio flojo. Uno era vectores, pero ya salió solo. No agregué las diapositivas, pero ya salió. Y el otro tema que a veces no está claro es que son los struct. Los struct, nosotros por lo menos no vamos a usar mucho en el curso. Y cuando le tomen la mano creo que ustedes también los van a usar mucho. Se usan mucho. Un struct es parecido a un array, si lo quieren ver. La diferencia entre el struct y el array es que el array son todos elementos iguales y el struct no necesariamente. ¿Sí? Pero el struct también ocupa direcciones consecutivas de memoria. Solo que puedo tener un dato de 8, un dato de 16, un dato de 32 y un dato de 8. ¿Sí? Se maneja también en general en base a punteros. La diferencia es que para cada campo yo tengo un desplazamiento distinto. El desplazamiento que tengo acá es el número de índice por el tamaño del elemento. En cambio, en un struct es la sumatoria de todos los elementos previos. Si el primero es un elemento de 32, el segundo está en base más 32. Si ese es un elemento de 8, el que sigue está en base más 40. ¿Se entiende? Y cada elemento tiene un desplazamiento específico para ese elemento. Pero normalmente la forma de acceder también es con un puntero y también es el puntero más X cantidad, pero esa cantidad es una propiedad del campo y no el subíndice por el tamaño. ¿Sí? Pero en general la dinámica de manejo es la misma. Ahora, en muchos procesadores, incluido el que van a usar ustedes, que es el Cortex, las direcciones de memoria y el manejo de la memoria tienen ciertas restricciones. En Cortex, la memoria está organizada en bytes. Eso quiere decir que cada dirección de memoria puede almacenar un byte. ¿Sí? Pero el procesador es de 32 bits. Razón por la cual las operaciones físicas se hacen en paquetes de 4 bytes. El procesador lee la memoria físicamente de a 4 bytes consecutivos. ¿Qué bytes? Los razonables. El 0, con el 1, con el 2 y con el 3, todos juntos. Y concatena los 4 primeros bytes de memoria, que para ustedes lógicamente estarían así,
porque a la memoria la solemos ver como un vector unidimensional, donde cada dirección de memoria es un casillero donde puedo guardar cosas. Esto tiene un byte y cada dirección, cada renglón tiene una dirección, conceptualmente. Pero físicamente se concatenan 4 bytes, se traen los 4 bytes de una sola vez y se procesan los 4 bytes de una sola vez. ¿Cuáles? Bueno, paquetes de 4 en 4. Eso quiere decir que si ustedes quieren leer un entero de 32 bits que está en la dirección 0, el entero de 32 bits va a ocupar la 0, 1, 2 y 3, lo leen y vino. Pero si quieren leer un entero de 32 bits que está en la dirección 2, tienen un problema. Porque no pueden físicamente leer las direcciones 2, 3, 4 y 5. Porque las memorias están conectadas para leer las 0, 1, 2 y 3 siempre. Entonces, lo que hay que hacer es traer esta, quedarse con estos 2 bytes, esta, quedarse con estos 2 bytes y cruzarlos. Y reestructurarlos, o sea, mandar el byte 2 a la posición 0, el 3 a la 1, el 4 a la 2 y el 5 a la 3. Si se fijan, no. El Cortex no lo hace. Directamente. Lo tienen que hacer ustedes por software. A nivel assembler. A nivel assembler hay procesadores que lo hacen y hay procesadores que no. El x86 lo hace solo. Pero lleva tiempo. El ARM no lo hace. El ARM les dice, yo no soporto acceso a memoria no alineados. Eso es no alineado, o sea, no está alineado a múltiplo de 4. Entonces, si vos querés traer un byte, lo podés traer en la dirección que quieras, no hay ningún problema. Traigo los 4 y descarto los 3 que no me interesan con un multiplexón. Sí lo hago. Si vos querés traer 2 bytes, te puedo traer la pareja 0,1 o la pareja 2,3. Pero no te puedo traer ni la pareja 1,2, ni mucho menos la 3,4. Sigue leyendo los 4. Pero cruza los multiplexores de una forma que no le gusta. Porque además tendría que distinguir las 1,2 de las 3,4. Es más fácil decirte todas las impares no las leo. No te olvides que el control de esto después es una máquina de estado finito. Hay que hacerlo con transistorios, todo eso. ¿Sí? Entonces, ni la 1,2 ni la 3,4. Ninguna de las dos te la leo. ¿Sí? Solo leo la 0,1 o la 2,3. Y de las de 32 bits, solo te leo las 0,1, 2,3. ¿Qué es lo que se hace? Matemática. Si es de un byte, cualquiera. Si es de 2 bytes, pares. Si es de 4 bytes, múltiplos de 4. Si la dirección no cumple eso, o sea, si no, los últimos bits no son 0, te lo rebota a la operación. El assembler. El C sí lo hace. El C dice, este micro no lo hace. Bueno, entonces yo voy a generar instrucciones de assembler para leer este pedazo y mezclarlas. Pero, si vos querés que optimice velocidad, ¿sabés qué sería mejor? Que dejemos 2 bytes y el struct ocupe más de lo que debería ocupar. ¿Sí? Hasta que ese struct se transmite por un canal de comunicaciones y llega al otro lado con huecos que no tenía que llegar. Ni que hablar si la graba en una tarjeta de memoria. ¿Sí? Entonces, cuidado porque los struct están sujetos a optimización por parte del compilador. Y el compilador puede decidir si el struct ocupa lo que ustedes declaran o si ocupa más para que los accesos sean más rápidos. Y eso incluso lo va a decidir en función de un parámetro de optimización que le digan ustedes. Entonces, si ustedes piden ver, primero, si ustedes declaran el struct de una forma, están sujetos a más problemas que si los declaran de otra. Si ustedes declaran primero todos los de 32, después todos los de 16, después todos los de 8, ese struct no tiene drama, siempre está alineado. Si empieza alineado, siempre está alineado. Si declaran los de 8 primero, los de 16 después, los de 32 después, ese struct es muy probable que no quede alineado. ¿Sí? Primer detalle. Segundo detalle, ustedes pueden calificar con una directiva
que después se la muestro, que se llama atributos, y decirle, este struct yo lo quiero empaquetado. Es decir, quiero que tenga los campos en el orden y en la forma en la que esté. Y hace lo que haga falta a nivel código para que lo accedas según esta estructura, porque es algo que estoy transmitiendo, que estoy recibiendo, o que no puedo disponer libre, o sea, no le puedo cambiar la estructura. Yo necesito que realmente acá haya 32, acá haya 8 y acá haya 16, y los necesito así. No me importa el tema de direcciones. ¿Sí? Entonces, se pueden marcar los structs que hiciera falta, que son solo los que reciben o envían información de comunicación o de disco o algo por el estilo, para decirle, respetar la estructura que yo te estoy dando a rajatabla. Si no, normalmente no se los califica, el compilador decide, se supone que no les preocupa mucho, y si ustedes quieren ayudarlo al compilador a ahorrar memoria, declaren siempre los más grandes primero y los más chicos después, cuando declaran un struct. ¿Sí? Si no, tampoco es demasiado grave. Dijimos que un dispositivo de entrada-salida era un conjunto de registros mapeados en memoria. Eso es lo que vemos desde el procesador como un dispositivo. Normalmente, esos registros tienen funciones distintas y tamaños distintos. Pero cualquier dispositivo de entrada-salida suele tener todos sus registros a continuación a partir de una dirección base. De hecho, normalmente se habla de dirección base, base más 1, base más 2, base más 3. Calza perfecto con un struct. Entonces, si ustedes abren los archivos, que lo vamos a hacer, de cómo hacen para acceder a un puerto de entrada-salida en C, se van a encontrar la declaración de un struct, donde cada campo tiene el tamaño y el orden de los registros del dispositivo. Supongamos una RC232. En la primera dirección está un registro de 8 bits que es el de transmisión. Entonces van a encontrar que el primer campo es un uint8 y se llama TD. Después viene el registro de recepción, 8 TD. Después viene un registro de 32 bits que tiene flags, uint32, ¿sí? Y declaran un struct donde cada campo coincide en tamaño y orden con los registros. A ese struct lo deberían de calificar como packet. O sea, ese struct no puede cambiar de tamaño porque entonces no me va a coincidir con lo físico. ¿Sí? Después declaran un puntero a esa estructura. Y después declaran una constante, un const puntero, y hacen un cast de la dirección de memoria física del dispositivo, le hacen un cast a este puntero, y entonces, con la constante flecha, entran a cada uno de los registros. ¿Se entiende? Después lo abrimos y vemos uno. No es la única forma, pero normalmente hacen eso. O sea, declaran un struct y toman la dirección de memoria, la convierten en un puntero, o sea, dicen, este número es una dirección de memoria, que apunta a este tipo de estructura, entonces a partir de ahí, eso flecha le da acceso a cada uno de los campos. ¿Sí? Si tienen 3 dispositivos, declaran 3 punteros a las 3 direcciones de memoria de cada uno de los dispositivos. El struct lo declaran una sola vez. ¿Sí? De esa forma, acceden a los puertos en direcciones de memoria fijas, porque lo que están haciendo es una constante, y utilizan toda la aritmética de punteros y de estructura para acceder a registros que están en direcciones fijas. ¿Sí? Eso es si ustedes tuvieran que hacer alguna vez un dispositivo propio. Declaraciones de struct. Hay algo más que no saben de los struct. Los struct pueden usar esta notación. Esa notación encoge el tamaño físico que ocupa el campo. Entonces, este campo va a ocupar solo un bit. Y este campo también. El total de lo que ocupa este struct va a ser un puntero a no sabemos qué. Si estamos en Cortex, los punteros son números de 32 bits.
porque la memoria es 32 bits, o sea que esto ocupa 32 bits. El puntero, no importa qué. Más 8, más 8 más, porque necesito un byte por lo menos, aunque use solo 2 bits. ¿Sí? Si no le pongo esto, el bool es un alias de ¿qué? Fuerte. El bool no existe en realidad en C. C real no tiene soporte para bool. Un byte que puede tener dos valores. 0 u otro valor. De un int. Un bool es un alias de un int. Y en Cortex los ints son de 32. Depende. Depende cuántos bool tenga. Si vos querés configurar algo y metés 45 bool para setear propiedades, sí, más vale que hagas algo de esto, si no vas a gastar 45 por 32 bits, o sea, 45 por 4 bytes, en lugar de 8 bytes o 4 bytes. ¿Sí? Entonces, de esto, ojo, no necesariamente es 1, puede ser 2, puede ser 3. Si ustedes tienen campos acotados, de hecho, si seguimos indagando en los dispositivos, los campos de los registros normalmente están definidos así. Entonces puedo acceder al bit 1, al 3, al 5 o al 7. Esto es el bit 1, el 0, y esto es el bit 1. ¿Sí? Yo lo accedo como si fuera un bool, hago simplemente led.opciones.invertida, que me faltan las opciones, led.opciones.invertida true o false, y él se encarga de construir las máscaras y todo eso. No tengo que andar buscando el bit 1 o el bit 2. ¿Sí? No, va de vuelta. Va de vuelta. Esto es un bit de este byte. Y esto es otro bit de este byte. No sabemos cuál. En realidad sí sabes, ese es el 0 y este es el 1. ¿Sí? Entonces, si yo acá tuviese led.opciones.invertida, porque esto es un struct dentro del otro struct. ¿Sí? Es. Claro. También se usa mucho. led.opciones.invertida igual a true es lo mismo que hacer led.opciones or 0x01. Pero esto es mucho más legible. El código generado va a ser el mismo, ¿eh? O sea, él se va a encargar de construir la máscara y lo va a hacer con una máscara. Pero yo leo en algo bastante más cristiano que las máscaras de bits. ¿Sí? Lo mismo que si yo acá pongo un int o un int configuración 2.2, eso admite los valores 0, 1, 2 y 3, porque tengo 2 bits. Puedo hacer opciones.configuración igual a 1 y él se encarga de hacer el corrimiento, enmascarar, todo eso lo hace solo. ¿Sí? Entonces, esto lo que hace es darle acceso a direccionar bits individuales dentro de lo que sea. ¿Sí? Él va a calcular el tamaño que le hace falta a esto para guardar todo lo que ustedes les den. ¿Sí? Y él se encarga de hacer las operaciones a nivel de bits, porque a la larga las operaciones se hacen con corrimientos y con AND y con OR, como habíamos visto, pero no las hace ustedes, las hace el compilador. ¿Sí? Bien. Quedan vacíos. Sí. Sí, él sube a 8, a 16 o a 32. Es más, vos vas a ver que muchas veces acá encontrás un int dummy 2.6 para que no quede en duda de que ocupa los 8. Pero no hace falta. Normalmente, si ustedes tuvieran un struct como este, harían algo como esto. Declaran una variable del tipo struct, led puerto, led.terminal, led.opciones y después activar #led. En 2 renglones, 3 errores. ¿Sí? Porque dijimos que si yo pongo activar led, voy a hacer toda una copia del struct en la pila y lo voy a mandar y no es una buena idea. Pero hay otra opción.
Fíjense que yo acá marqué como static const, ¿sí? El static convierte esto en una variable global y el const hace que eso vaya a parar a flash, ¿sí? Salida T, acá era salida S, es un puntero a la estructura, ¿sí? Y ese puntero a la estructura lo hago igual a llaves y preinicializo la estructura. El resultado de esto es que se guardan estos valores en memoria flash y se obtiene una dirección de memoria donde se guardó esto y operan con eso. Y se ahorran todas estas líneas de código de programa. O sea, convierten programa en datos. Y después hacen activar ya no ampersand porque LED es un puntero. Esto es la inicialización de una estructura o de un vector. Si es un vector, van poniendo los elementos. Si es una estructura, pueden poner los elementos, podrían poner porta A, 1, pero también pueden poner qué campo quieren inicializar y es mucho más legible ver que el porta A lo estoy asignando al puerto y que el 1 lo estoy asignando al terminal. ¿Sí? Esto es prescindible. Podría ser llave, porta A, 1, en ese caso esto tiene que seguir estrictamente el orden de esto. Si ustedes ponen los campos, lo pueden hacer en el orden en que quieran, porque él sabe a dónde lo tiene que asignar. ¿Sí? Ahora, a todo esto, que es una constante, le digo que lo trate como una estructura de salidas, y como es constante, entonces la secuencia de valores ordenadas en memoria a continuación, siguiendo este patrón, se guarda en flash, y la dirección de eso se guarda acá. ¿Sí? Ahora, si activar LED no espera un puntero constante, esto anda y esto no anda. Porque esta variable ocupa RAM y esta variable no. En este modo no usé nada de RAM. Porque el puntero es la dirección y es constante. Y claro, salida S es la estructura y salida T es un puntero a la estructura. Y salida S es el nombre de una estructura, lo tengo que usar siempre con el struct. No es un tipo de datos, no lo puedo usar solo. O sea, no puedo poner salida S. Tengo que poner struct salida S. Struct salida S es todo esto. En realidad todo esto, hasta acá. Struct salida S es un puntero void más un uint8 más un struct con este tipo adentro. Eso es salida S. Entonces vos después haces struct salida S y el tipo de dato. La otra opción sería poner typedef struct llave salida S. Ahora salida S es un tipo de datos. Y ya puedo hacer salida S LED, sin el struct. Supongo que después no. A ver. En la práctica queda claro, ¿no? En la práctica queda claro. No, esto solamente que se pongan a jugar hasta que lo tomen en la mano. A los struct se les puede asignar un nombre. ¿Para qué? Para no definirlos dos veces. Entonces, si vos sacas esto y pones struct salida S, esto, a partir de ahí decís struct tanto y ese es struct. Ya está definido. ¿Sí? Para eso el nombre va después del struct y antes de la definición. Pero se usa siempre, o sea, cuando quieras hacer referencias, eso tenés que usar struct y el mismo nombre. O sea, de aquí hasta aquí definís el struct. Después lo usás poniendo struct salida S. ¿Sí? Typedef hace un nuevo tipo de datos. Entonces,
Typedef sigue la misma estructura de una variable. Typedef, tipo viejo, tipo nuevo. ¿Sí? Vos estás haciendo, le estás dando un nombre significativo a un tipo de datos. Por ejemplo, typedef, int, bool. Está diciendo, bool es un alias de int, pero tiene nombre propio, es bool, ya está. ¿Sí? Lo que yo estoy haciendo acá es decirle que lo que sea que ponga acá es un alias de lo primero que está en el typedef. Entonces, si yo acá pongo un nombre antes del asterisco o sin el asterisco, salida T es un alias del struct salida S. Si quiero usar salida S, le tengo que poner struct de delante. Si quiero usar salida T, lo uso solo. Como Wint8. ¿Sí? Al poner un puntero, salida T es un puntero a struct salida S. Si yo agrego un nombre más acá, ese nombre es lo mismo que la estructura y este es el puntero a ese nombre. ¿Se entiende la lógica? Con los enum pasa exactamente lo mismo. Si yo pongo el nombre de adelante del último... ¿Acá? Ahí ya tengo que usar la palabra struct. No necesariamente. Podés usar este nombre y este nombre. ¿Por qué? ¿Por qué se suele recomendar que uses este nombre? Si tenés un warning después, te va a decir que es un puntero a una estructura anónima y no te va a saber decir qué estructura es la que estás apuntando. Si vos le pones un nombre, te va a decir que es un puntero a la estructura salida S. Entonces, digamos que las buenas prácticas piden que vos le pongas nombre siempre a las estructuras y a los enum. Este nombre. Y si vos querés usar después un nombre abreviado acá, también. El tema es que se te empiezan a acabar los nombres. ¿Sí? Entonces, no se puede poner el mismo nombre porque son dos cosas distintas. Esto es el nombre de una estructura y esto que pongas acá es un tipo de datos. Y no los puedes distinguir. ¿Sí? En general van a ver que no hace falta declarar. La diferencia entre definir la estructura de opciones con el nombre o el de arriba y el de abajo. Correcto. Esta estructura es anónima. Si lo querés hacer bien, deberías de poner struct opciones T o salidas opciones T. Y en ese caso podrías hacer, lo podés hacer acá, o podés poner este struct primero y después poner acá struct el nombre de opciones. Y ya usás la definición abreviada. Si al mismo struct lo vas a usar varias veces, o sea, si estas opciones aplican a varias cosas, se declara primero el struct este, se le asigna nombre, ya sea acá o con un typedef, lo que quieras, y después lo usás como acá. Si le pusiste typedef, usas directamente el nombre solo. Y si no le pusiste typedef, hiciste struct y el nombre, repetís también struct y el nombre, como en este caso. Dentro de la otra estructura que lo usa. ¿Sí? ¿Dudas? Miles. Creo que ese es un buen momento. Eran 3 diapositivas nuevas nada más. Esto es la misma definición que está en la diapositiva. Nada más que no toda amontonada. Defino un struct con nombre opciones S formado por estos dos campos. Defino un struct llamada salida S formada por un puntero, el Wint8 y este struct con el nombre opciones. ¿Sí? Como a opciones S lo puse en struct, no usé typedef, cuando quiero referirme a ese struct tengo que hacer struct y el nombre que le puse en lugar de solo Wint8. ¿Se entiende? No estoy declarando un tipo de datos nueva, estoy definiendo una estructura.
y le estoy poniendo el nombre de la estructura, pero no es un tipo de dato, entonces tengo que decirle que es struct y el nombre. Son reglas de C eso, lamentablemente. Para usar un tipo de dato tiene que aparecer typedef. Si no está typedef, no es tipo de dato, no lo puedo usar abreviado. ¿Sí? Entonces, struct opciones está formado por dos campos. Lo defino y después lo uso. Pero lo uso como struct opciones. No puedo poner opciones S solo. Tengo que ponerle el adelante el nombre struct. O sea, tal como lo describí acá, lo uso acá. Y este es el nombre del campo. Como este es terminal, este es opciones. Nada más que en lugar de Win8T tengo struct opciones todo junto. Sobre esas opciones podría llamar opciones 1, opciones 2. Claro, exactamente, y tener la misma estructura. Podría tener dos cosas de inversiones. Sí. ¿Sí? Y acá hago un typedef de un puntero al struct salida S, porque está declarado igual y se usa la misma regla que antes, y al puntero a salida S es el que llamo salida T. Entonces salida T lo puedo usar solo. Si yo quiero declarar una variable que es puntero, pongo salida T y la variable. Si quiero declarar una variable que es struct, tengo que poner struct salida S y la variable. ¿Se entiende? Con los enum pasa exactamente lo mismo. A los enum se les puede dar nombre. O lo pueden poner en un typedef y sacar el enum. ¿Sí? La alternativa a esto sería, si les gusta más, esa es la opción. Ahora hice typedef struct anónima, la estructura no tiene nombre, opciones S. Opciones S es un tipo de dato que apunta en la estructura anónima con estos campos. Y ahora sí puedo usar opciones S y listo. ¿Sí? Pero para eso tiene que aparecer typedef en el medio, digamos, o al principio. Entonces ahora lo que hago es, declaro la estructura, no le doy nombre a la estructura, pero le digo que se convierte en un nuevo tipo de dato con typedef. ¿Sí? Ya que estamos con struct, les cuento que también se puede hacer esto. Sin declarar la estructura. ¿Para qué sirve? Para que nadie te pueda manosear la estructura. ¿Y de dónde la saca la estructura? La declarás después en el C. En el H, vos solo declarás un puntero a una estructura, pero no declarás la estructura. Entonces, mientras no trates de hacer la variable flecha y meterte adentro de la estructura, está todo bien porque es un puntero. Como no sé qué es lo que hay adentro, no puedo entrar a la estructura y no puedo tocar la estructura. La puedo recibir como parámetro, la puedo devolver como parámetro, pero no puedo tocar. De esa forma se implementan objetos en C, con ese detalle. Esto solo se puede hacer con struct, o sea, solo puede hacer typedef struct, o sea, solo se puede hacer de esa forma. ¿Sí? Pero pueden declarar un puntero o una estructura con nombre, pero todavía no definida. Se llama declaración anticipada o declaración incompleta en realidad. La va a aceptar porque en realidad lo que están declarando es el puntero. ¿Sí? Pero no van a poder meterse adentro del puntero a ver qué hay adentro del puntero. O sea, no van a poder ser puntero flecha porque no saben cuáles son los miembros. Saben que es un puntero, nada más. De esa forma se ocultan los campos. Bien. Habíamos visto el H y el C. Habíamos visto para qué era el H, para qué era el C.
¿Para qué era el H? ¿Para qué era el C? El H del público y el C de la... El H es la interfaz pública. Se declaran normalmente solo los prototipos de las funciones, ¿sí? Que es lo necesario para poder compilar una llamada. Y el C es la implementación, normalmente. Habíamos visto que era el preprocesador, que era el compilador y que era el enlazador. Y habíamos, salteemos esto, después volvemos sobre la máquina de estado finito. Habíamos visto cómo se compilaba un proyecto de más de un archivo. ¿Sí? Y habíamos visto que hay que compilar los 3 archivos C. Cada archivo C pasa por el preprocesador. El preprocesador incluye el contenido del H. ¿Sí? Se expanden todos los macros, se compila, se genera el O y una vez que compilé cada archivo C por separado, enlazo todos los O más el A que son O empaquetados, es lo mismo, y obtengo el binario. ¿Sí? ¿Por qué uso los archivos H? ¿Por qué no escribo acá la función y acá el prototipo de la función? Para diferenciar las cosas que son un trabajo interno mío de las que quiero publicar y decirle a alguien externo customizar. No necesita ninguna referencia. De hecho, el preprocesador lo que hace es ir a agarrar el archivo H y pegarlo en el C igual que si lo hubiera escrito vos. Técnicamente es lo mismo que vos agarres el contenido del H y lo pegues y lo escribas, y escribas el prototipo de la función porque es externo, a que lo traigas con el preprocesador. Va por donde dijo Martín. Muchas de las cosas que vamos a hacer en el código no las hacemos por razones técnicas, las hacemos por razones humanas. Ese código hay que mantenerlo después. ¿Sí? Y hay ciertas características humanas bien estudiadas que se repiten. Una de ellas es que no hay dos cosas iguales. No escribimos dos cosas iguales. Entonces, si yo escribo acá la función y yo mismo, no vamos a suponer que un compañero mío de trabajo, yo mismo escribo acá el prototipo, hay mucha chance de que este prototipo sea distinto al que escribe yo. ¿Sí? Entonces, una de las premisas que vamos a seguir cuando escribimos código, y por eso se usan los H, es no escribir la misma línea de código 2 veces nunca. Porque si yo escribo 2 veces la misma línea de código, lo que sucede es que cuando tengo que hacer un cambio, corrijo algo, corrijo una sí y la otra no. ¿Sí? El H tiene solo esa función. El H tiene como función decir, no lo escribo acá y no lo escribo acá. Lo escribo en un solo lugar y lo uso en los dos. ¿Por qué? Para estar seguro de que no puedo escribirlo de dos formas distintas porque está escrito en un solo lugar. Eso aplica a todo el desarrollo de código. Por esa misma razón usamos funciones y no repetimos el código. No es solo por menor trabajo. Y vamos a ver que vamos a empezar a escribir funciones no por menor trabajo, sino por no duplicar código. Todo código duplicado es fuente de posibles problemas en un futuro no muy lejano. ¿Sí? Así sea una línea que es la cabecera de la función. Entonces, los archivos H se usan solamente para asegurarse que lo escribo una sola vez, lo escribo siempre igual y no puedo meter pata. Porque si el prototipo no coincide con la implementación, el compilador me avisa en este enlace y en este, y estoy usando exactamente la misma línea que usé para comparar allá. Entonces, no hay posibilidad de hacerlo mal. En realidad sí hay posibilidades. Copio la línea y no hago un include. Y van a encontrar código así, pero ¿sí? Son buenas prácticas en realidad el H. Nadie te obliga a usar el H. ¿Sí? Queda claro. Y de esos hay muchos. Por la misma razón se usan los define. ¿Sí? Casi todo el uso del preprocesador es simplemente buenas prácticas para evitar errores futuros en el mantenimiento del código. Y pueden no usarlo si quieren. Bien, ¿y cómo compilamos esto? A mano. GCC main, no.
Depende de la versión de GCC. Si ponen GCC main C, espacio fuse, espacio varc, compila. No da error. Algunas dan error, otras no dan error. Pero en realidad tampoco es muy buena idea porque compila las 3. Y en realidad si cambió una, yo quiero que compile solo la que cambió. Entonces, la forma correcta de compilar esto, o la forma que sigue el diagrama, es GCC menos C, el archivo fuente, menos O, el archivo destino, objeto, con cada uno de los 3, y al final lo llamo a GCC para que linkee pasándole la lista de archivos O y diciéndole que genere el binario final. El proyecto que vamos a usar nosotros de base tiene más o menos 85 archivos. No vamos a hacer esto a mano, ¿verdad? No. Ni borrachos. Bien, ¿y cómo se hace no a mano? Se puede hacer de muchas formas, pero la más básica y elemental es Make. ¿Sí? Make es una herramienta de automatización pensada para compilación de código fuente. Sirve para eso. ¿Sí? Es una herramienta que forma parte de los estándares de Unix desde el 60, 69, 70, no sé. ¿Sí? Hay herramientas más nuevas, más poderosas, que siguen la misma filosofía. Automake, CMake y otras cosas más complejas que siguen la misma idea. Son compiladores de proyectos. ¿Sí? Make tiene la gran ventaja de que no es tan difícil una vez que lo entienden. Los conceptos básicos de Make son muy fáciles. Y es una herramienta que forma parte del estándar POSIX. El estándar POSIX es una estandarización de cómo se deben comportar todos los Linux, Unix y parientes. Eso está normalizado. El hecho de que ustedes se sienten en un Linux y pongan ls y vean el contenido del directorio, y se sienten en la Mac y pongan ls y vean el contenido del directorio, y se sienten en un HP UX o en un AX de IBM y pongan ls y vean el contenido del directorio, igual es porque cumplen todas el estándar POSIX. No son el mismo sistema operativo. BSD no es lo mismo que Linux, no es lo mismo que Mac, no es lo mismo que HP UX. Son kernel distintos, código distinto, pero compatible entre sí. Esa compatibilidad está dada por el estándar POSIX, que estandariza un montón de cosas, desde cómo se crean los procesos hasta qué herramientas tiene que haber en la línea de comando. Make es una de las herramientas que deben de estar en un sistema operativo POSIX compatible. Entonces, salvo Windows, la van a encontrar en cualquier otro sistema operativo. ¿Sí? Y en Windows también la van a encontrar, porque hay portaciones gratuitas, ¿sí? GNU Make, que les dan Make en Windows. Con lo cual, también lo van a encontrar en Windows. Entonces, la gran ventaja que tiene Make es la universalidad. Prácticamente cualquier sistema operativo que se sienten, si tiene las herramientas de desarrollo instaladas, tiene Make. ¿Cómo funciona Make? Esto sería un posible Makefile para el proyecto que acabamos de hacer. ¿Cómo se entiende Make? Make es la herramienta. Make utiliza un archivo que describe cómo se compila el proyecto en particular, que tienen que escribir ustedes, que se llama Makefile. ¿Sí? Esto es un Makefile. Esto es un archivo que describe cómo Make compila mi proyecto. Ese archivo tiene reglas, 4 reglas. Cada regla tiene un antecedente, uno o más antecedentes, que son los que están en negro a la derecha de los 2 puntos, en el caso de esta, main C, un consecuente, o lo que voy a obtener, y los comandos que tengo que ejecutar para ir del antecedente al consecuente. Es decir, para obtener main O, necesito tener previamente main C, y de main C voy a main O ejecutando el comando gcc -c main C. Para tener var O, necesito var C, la misma historia. Para tener todo el proyecto completo, necesito
foo, var o y main o, y se hace con este comando, paso de acá a acá. Make se encarga automáticamente de saber qué archivos cambiaron, qué reglas, en qué secuencia y en qué orden tiene que ejecutar para ir de lo que tiene a lo que puede llegar, si es que puede llegar. Y si no, aparece una leyenda que la van a ver muchas veces cuando empiezan a trabajar con make, no rule to make tal cosa. O sea, me faltan reglas para llegar de lo que tengo a lo que querés ir. ¿Sí? Por ejemplo, si esta faltara, yo le digo que necesito foo. Si tengo foo, está todo fantástico. O sea, si quedó compilado, pero lo compila a mano, listo. Pero si no tengo foo, voy a decir, no tengo foo y no tengo una regla para obtener foo, que me hace falta para algo. O sea, vos me pediste all, sé cómo se hace all, pero una de las cosas que tengo acá no tengo ninguna regla para obtenerla y tampoco la tengo. Si lo tengo no hay problema, pero si no lo tengo, me dice, no tengo una regla para obtenerlo. Ahora, ese makefile es bastante inútil. ¿Por qué? Agrego un archivo y tengo que meterme en el makefile. No, claramente no. Esto se parece a un makefile de verdad. Ahora tenemos dos reglas. Ya vamos a ver la parte críptica de las reglas, pero tenemos dos reglas. Antecedentes, consecuente y comandos para pasar del antecedente al consecuente, igual. Y lo que tengo acá arriba son variables. O sea, lo único que se agregaron son variables. Esta variable tiene la cadena ./source. Es una constante. Esta variable tiene la cadena ./build. Es decir, acá tengo el nombre de una carpeta y acá tengo el nombre de otra carpeta. Esta variable ejecuta una función de make. Make me da algunas funciones para hacer algunas cosas. La función wildcard va a buscar todos los archivos que coincidan con este patrón y me los va a guardar en esta variable separados por espacios. Entonces, en el caso nuestro, si yo puse todos los archivos C en la carpeta source, lo que voy a obtener acá va a ser, o sea, después de ejecutar esto, ¿qué va a hacer? Va a buscar. Esto quiere decir usar el contenido de la variable. Entonces, lo que va a hacer es, la variable srcdir ./source. Va a buscar en ./source ***c y va a guardar en srcfiles ./source ***main.c espacio ./source ***foo.c espacio ./source ***var.c. ¿Sí? A los fines prácticos lo mismo que si yo lo hubiera escrito, nada más que lo va a construir solo. Si agrego un archivo, automáticamente se va a incluir en esta lista. ¿Sí? Esta función hace una sustitución, cambiando sobre una lista de nombres de archivos, la carpeta inicial y la extensión final. Entonces, donde encuentre ./source cualquier cosa C, lo va a reemplazar por ./build, ese mismo cualquier cosa queda sin cambiar, .o. Y al resultado de eso lo va a guardar acá. Esta es la variable sobre la que opera, esto es el patrón que busca y esto es el patrón que reemplaza. Va a transformar, o sea, acá me va a quedar ./build /main.o espacio ./build porque reemplaza el source por build y el C por O. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? All necesita a toda la lista que obtuve acá, que son los archivos de objeto, que están en una carpeta separada del código fuente, o sea, estamos haciendo algo más prolijo que lo que habíamos hecho antes. Y para eso tiene que hacer gcc, toda la lista de archivos que hagan falta, menos O, la carpeta build, app.auto. ¿Sí? Esta es la regla de all, nada más que en lugar de poner los nombres de cada uno, los obtengo a través de las variables. Y esta regla es una regla genérica que dice que cualquier cosa del tipo O en la carpeta build
requiere a la misma cualquier cosa del tipo C en la carpeta source. Sigue la misma lógica que acá. Lo que está acá tiene que ser igual a lo que esté acá. Entonces, si yo quiero obtener .build/main.o, tengo que tener un .source/main.c. ¿Sí? Y para pasar del C al O, de cualquier C que esté en source a cualquier O que esté en build, tengo que hacer gcc-c. Esto es este nombre. Esto es una variable especial que me dice el nombre del archivo particular que quiero usar. Y este es este nombre. O sea, este es una variable donde me dice el antecedente particular ya con el nombre completo. Y este es el consecuente completo. Porque esta regla vale por las 3 reglas que tenía antes. ¿Sí? Entonces, cuando estoy con main, esto es .build/main.o completo. Esto omite el main. Le dice, si esto y esto coincide, dale. El resultado de esto es que este make compila cualquier cosa que yo ponga en source y la incluye automáticamente en el proyecto y la compila, la enlaza y la uso. Entonces, a partir de tener un makefile de este estilo, yo si agrego archivos, los pongo en la carpeta source y se compilan solos. ¿Sí? La esencia de un makefile es eso. Suelen ser más largos, más enredados. Pero básicamente los elementos son variables, funciones de make para manipular las variables esas y reemplazar valores, cambiar, buscar, etc. Y reglas. ¿Sí? Lo único que faltaría es que estas reglas se pueden hacer dinámicamente. O sea, ustedes pueden construir la regla en texto y decirle aplicarla. Pero siguen siendo reglas. Tengo esto, o sea, para obtener esto, parto de esto y tengo que ejecutar estos comandos. ¿Sí? Esa es la esencia de un makefile. ¿Quedó claro? Van a tener que hacer un makefile, ¿eh? Tan chiquito como ese, pero... Bien. Volvamos 2 diapositivas atrás. Máquina de estado finito. De eso saben más que yo. Los electrónicos son enamorados de las máquinas de estado finito. El DOI 4 debería ser fantástica. ¿Eh? El DOI 4 debería ser fantástica para que eso suceda. Bueno, ¿Cómo? el 2 y 4 debería ser fantástica para que eso suceda. ¿En serio no saben máquinas de estado finito? ¿Dónde es eso? ¿En qué materia es eso? Buscar el programa. ¿Cuál es la pata focal electrónica? Dejémoslo ahí porque está grabado. Estamos grabando y se sube a YouTube. No sigamos. Pero sí saben lo que es una máquina de estado finito, mínimamente. En general, más tarde o más temprano, los electrónicos terminan usando mucho máquinas de estado finito. ¿Sí? Una tendencia de resolver problemas de los electrónicos es ir a máquinas de estado finito. ¿Sí? Es una herramienta que usan mucho. Y es una herramienta que se usa mucho. Pero hay un patrón más o menos recomendado cuando la quieren implementar en software que no necesariamente lo conocen y que es lo que yo les quería mostrar en estas 3 diapositivas. ¿Sí? ¿Cuál es la forma más clara de implementar una máquina de estado finito por código? ¿Sí? Entonces, tomemos esa máquina de estado finito. Esa máquina de estado finito tiene 4 estados y un botón que cuando lo aprieto prende una luz, cuando lo suelto sigue la luz prendida, cuando lo vuelvo a apretar apaga la luz, cuando lo suelto sigue la luz apagada. ¿Sí? Suponiendo que no tiene rebotes. Entonces tengo esos 4 estados para manejar el apretar, soltar y apretar, soltar. Para representar esa máquina de estados finitos, lo primero que deberían de hacer es declarar un tipo de datos enumerado, donde le asignan el nombre del estado a cada uno de los valores. Esto es equivalente a usar define, pero es más prolijo. ¿Sí? Si quieren, si les importa por alguna razón, pueden poner acá igual a 0, igual a 1, igual a 2, igual a 3, decir yo quiero que tomes este valor numérico para este estado, pero en general no me interesa. En general solo me interesa si está acá, está acá, está acá, está acá. ¿Qué tengo acá? Un int.
que vale 0, 1, 2 y 3. Pero cuando vaya el código no lo voy a usar con 0, 1, 2 y 3. Lo voy a usar como apagado, prendido, prendiendo, y va a coincidir con mi diagrama de la máquina de estado, ¿sí? Entonces, si yo diseñé la máquina de estado, el código va a estar mucho más cerca de mi máquina de estado. Y el código, normalmente, debería tener esta forma. Un switch, donde tengo un case que toma el estado actual y lo lleva al estado que corresponde en función de las entradas. Entonces, ese código calza perfecto. O sea, agarrar el diagrama de la máquina de estado, agarrar el código y no hay mucho lugar a duda de qué es lo que están haciendo, ¿sí? ¿Podés hacerlo con if? Sí, pueden hacer if estado igual a 1, else estado igual a 2, else estado igual a 3, pero esto es más claro, es más ordenado, ¿sí? Entonces, ese es el patrón más prolijo que conozco, por lo menos, para implementar máquinas de estado finito. ¿Qué les queda? Depende si es de Moore o de Muli. Pondrán acá las salidas o las pondrán adentro del if después de cambiar el estado. Pero está, es eso, ¿sí? En cada estado van a tener un if con las entradas, van a fijar el nuevo estado. Muchas veces este estado se pone en una variable temporal, eso me faltó, y la variable temporal se asigna fuera del switch al final, ¿sí? Y punto. O sea, es un patrón. Esa variable a veces la usas solo dentro del switch, sobre todo si haces más de un cambio de estado, o sea, si por ahí la cambias de un estado, después poner un if y volvés a cambiar o algo por el estilo. O sea, a veces no cambias el estado directamente, sino que lo cambias a través de una variable auxiliar. Porque esto normalmente está en un lazo, que está repitiendo permanentemente. ¿Sí? Entonces, a veces no querés cambiar el estado en esta vuelta del lazo, sino en la vuelta del lazo que sigue. Entonces, usás una variable temporal en el switch, eventualmente por ahí haces algo sobre esa variable temporal y recién cuando empieza el lazo, tomás del nuevo estado como estado actual y volvés a aplicar. ¿Sí? A veces, si hace falta, a veces directamente tocas la variable de estado. ¿Conocían ese patrón? Ah, porque Eric lo da. O Eric o Pato, no me acuerdo quién daba, estaba dando en ese momento. Pero es que esto, a ver, esto va más allá, o sea, no podés dar en programación 1 este patrón, porque no sabes máquina de estado finito. O sea, claro, o sea. Claro, por ahí lo habían visto en algún lado. O sea, traveseando código lo encontrás fácil. ¿Sí lo habían visto en E4? Bien. ¿Cómo depuramos un sistema embebido? ¿Todos grabaron alguna vez un programa en una placa? Sí. ¿Y saben lo que están haciendo? No. Aprieto un botón que dice play y por suerte anda, porque si no llega a andar, que Dios nos ayude. Bien. Sabemos que estamos compilando. Ya sabemos que el resultado de la compilación en un embebido, cuando pasa por el enlazador, es la imagen de lo que hay que guardar en memoria no volátil, flash, ROM, normalmente el flash, ¿sí? El enlazador es el que se encarga de asignar las áreas de memoria específicas del micro y decir, esto hay que ponerlo a partir de la dirección 1.000.000, esto hay que ponerlo a partir de la dirección 2.000.000. Pero deja un archivo de imagen que normalmente va a ser .elf, ahí. Y a eso hay que llevarlo a la memoria flash del micro. Entonces, para llevarlo a la memoria flash del micro, el micro internamente tiene un pedazo de silicio dedicado específicamente a programación y depuración. ¿Sí? Ese pedazo de silicio tiene una de dos interfaces de comunicaciones bastante normalizadas. JTAG
o Serial Word Debug. Estas dos son interfaces seriales de un bit, ¿sí?, por donde se envía o se reciben, o sea, se envían comandos y se reciben respuestas que permiten grabar la flash, inspeccionar el contenido de la flash, de la RAM, poner en ejecución, reiniciar o inspeccionar el contenido del microcontrolador, ¿sí? Para eso necesitamos unas cuantas herramientas que normalmente están todas dando vuelta cuando ponen play. Esto es el microcontrolador, ¿sí? El microcontrolador, el Cortex en particular, el pedazo de silicio que se encarga de programación y depuración se llama CoreSight, ¿sí? Esto es un pedazo del control del microcontrolador que toma el control por encima del CPU y lo puede parar, arrancar y hacer una serie de cosas. Ese CoreSight es el que está conectado a la interfaz o JTAG o Serial Word Debug. En el caso de que vamos a usar nosotros, están las dos. Y ustedes pueden elegir la que más les gusta. Para eso necesitamos una interfaz que hable JTAG o Serial Word Debug. Los que trabajaron con ST, el USB negro ese con 4 cables, bueno, eso es la interfaz de USB a JTAG. En el caso de la Educia, es un chip que se llama FTD 232, 622, una cosa así, de FTDI, que anecdóticamente es el chip más caro de la placa, es más caro que el microprocesador, que hace la función de lo que normalmente se llama pod. El pod, el lapicito negro, la ST o lo que sea, es un convertidor de una interfaz normal que encontramos en una PC, hoy USB, si es un poquito más viejo, RS232, a JTAG o Serial Word Debug. Estas interfaces son normalizadas, el JTAG especialmente. Así que ustedes podrían usar un ST-Link para grabar un micro de Freescale, sin ningún problema, ¿sí? Cualquier pod debería de funcionar con cualquier micro, y de hecho lo hace, ¿sí? Estas interfaces están bien normalizadas y son bien estándares. Entonces, esto no es ni más ni menos que un traductor de norma, pasa de USB a JTAG, porque las PC no tienen puerto JTAG, básicamente. Ahora, del lado software, o sea, con esto llegamos a puerto USB. Del lado software necesitamos hablar, generar estos comandos JTAG. Esos comandos JTAG, hay varias herramientas que lo hacen, pero en general hoy casi todo el mundo lo que está usando es OpenOCD. OpenOCD es una herramienta que sirve específicamente para programar microcontroladores y para debuguear microcontroladores, que hace dos cosas. Genera comandos JTAG y por lo tanto puede grabar el micro, reiniciarlo o cualquiera de las acciones de debug que se pueden hacer. Pero además de hacer eso él, tiene un servidor que les permite debuguear, o sea, que les permite actuar de intérprete. Entonces, él puede trabajar solo y mandar comandos. Ustedes si van a grabar el micro, pueden olvidarse todo esto y usar OpenOCD y decirle que genere las secuencias de grabación. Pero si quieren depurar, no. Porque si quieren depurar, necesitan un debugger. Un debugger es una herramienta que entiende el código fuente, entiende el código compilado, y cuando ustedes le dicen que quieren ver la variable A, entiende en qué dirección de memoria ir a buscarla, entiende qué tipo de datos tiene, cuántos bytes tiene que recuperar para ver la variable A, y les puedo mostrar el valor. Esa herramienta, si compilamos con GCC, se llama GDB, que es el debugger de GCC. GDB es un debugger originalmente para PC, igual que GCC, era un compilador de PC. Pero GDB
tiene la particularidad de poder debuguear en esta PC un software que está corriendo en aquella PC. Para lo cual se levanta GDB acá, GDB allá, el GDB de allá pone a ejecutar el programa y el GDB de acá es el que le pide y le pide cosas y le manda órdenes al GDB de allá. OpenOCD emula un servidor GDB remoto. Se hace pasar por un GDB para entender los comandos del debugger que originalmente estaban pensados para otra PC y mandarlos al embebido. ¿Sí? Por encima de esto estará el IDE. El IDE tendrá una interfaz gráfica para decirle a GDB, dame el valor de la variable A y mostrarlo. ¿Sí? Eclipse, Visual Studio Code, lo que sea que vayan a usar de IDE, se apoya encima de GDB para, a partir de la información que éste le da, mostrarla. Este es el que recupera la información y este es el que traduce esos comandos que estaban normalizados para la PC para poder meterlos en JTAG. O sea, este es un adaptador. ¿Sí? ¿Para qué? Para reaprovechar todo lo que ya estaba hecho para depurar PC y poder depurar embebidos. ¿Sí? Este da algunos dolores de cabeza. Por ejemplo, si desenchufan el puerto USB, o sea, si está esto andando y desenchufan el puerto, este queda colgado. Vuelven a enchufar el puerto y no anda más. Tienen que buscar y matar el proceso que quedó corriendo o reiniciar la máquina. Y como seguro les va a pasar, se los aviso. ¿Sí? Bien. Entonces, esas son las herramientas que vamos a estar usando. Algunas no se van a dar cuenta que están usándolas hasta que algo no anda y hasta que tienen que empezar a diagnosticar error. Y por otra parte, creo que es interesante mínimamente tener una idea de qué es lo que está sucediendo cuando hacen el debugging. ¿Sí? Tengan en cuenta que cuando ustedes debuguean, están interactuando a la larga con el CoreSight. Y el CoreSight es un pedazo de silicio que está puesto en todos los microcontroladores y que se usa en uno de cada 10.000 o 100.000, los que se debuguean. Razón por la cual es plata desperdiciada. Resultado, no pueden poner más que 4 breakpoints, porque cada breakpoint es un registro de aquel que se compara con el address bus del micro. Y no hay ilimitados. ¿Sí? Entonces, hay restricciones en el debugging de embebidos, como la cantidad de breakpoints que pueden poner, como la velocidad con la que pueden sacar los datos, porque esto es una interfaz serial de baja velocidad, entonces no van a poder sacar datos por acá a lo pavote. ¿Sí? O sea, hay cosas que no van a poder hacer. Programas normales, fáciles, son muy depurables, casi como si estuvieran programando en la PC, pero no están programando en la PC y hay restricciones. Y las restricciones vienen dadas de que, insisto, esto hay que ponerlo en todos los micros para usarlo solo en los que se hace desarrollo, que son, depende del micro, uno de cada 10 millones o uno de cada 100.000. ¿Sí? Entonces, obviamente gastan lo menos posible en ese pedazo de silicio. Bien, un par de herramientas. No, ninguna herramienta adicional. Cortemos acá. Quedan 4 diapositivas con un par de cosas para el lunes. Lunes, misma dinámica de hoy. Problemas de Git al inicio y de ahí recién seguimos. Sí.